Esta noche, en Enlace México, aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional despegarán de nuevo para traer el resto de connacionales que aún están en Israel haciendo un puente aéreo en Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para mostrar la solidaridad total de Washington con Israel. Y a más de 5 siglos del descubrimiento de América, cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, en memoria de la lucha que libraron los indígenas contra los colonizadores. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México, que como siempre estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que nos hacen el favor de permitirnos entrar en sus hogares en la Unión Americana a través de Mexicanal y todos ustedes que a través de las distintas plataformas nos están acompañando alrededor del mundo. Ya saben que estamos en redes sociales, estamos con nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratuito. De igual manera, estamos con nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y también les ofrecemos nuestro WhatsApp 22 27 27 25 56 para mantenernos enlazados. Vamos a dar inicio a la jornada noticiosa de este día. Muchas cosas sucedieron en México y alrededor del mundo. Aquí, en nuestro país, muchas cosas y muchos hechos llegaron a titulares informativos nacionales. Aquí les presentamos algunas de las más destacadas. Tras concluir los primeros 2 vuelos de rescate de las y los mexicanos que quedaron atrapados en medio del conflicto armado de Israel y el grupo terrorista Hamas, los aviones de la Secretaría de Defensa Nacional volverán a despegar para traer el resto de connacionales. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer que 287 mexicanas y mexicanos fueron rescatados en el primer operativo. Nos faltan traer 764. Ya tomamos la decisión hoy de que están descansando los pilotos y todo el equipo y mañana, 13 de octubre, salen los 2 aviones, informó. El mandatario agregó que derivado de la escala del conflicto, el gobierno federal tomó la decisión de realizar un puente aéreo, por lo que el método en el que rescatarán a los mexicanos cambiará. En primera fase, se sacará a las y los mexicanos de Israel y serán trasladados a 1 o 2 países de Europa, mismos que hasta el momento se desconocen cuáles serán. Luego, cuando todos se encuentren reunidos, se hará la repatriación a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que él personalmente ya está dirigiendo las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El mandatario federal afirmó que ya se ha avanzado en conocer el paradero de los 43 normalistas y destacó la detención de generales y miembros del ejército, así como la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram. Señaló que pese al conflicto en Israel, el gobierno mexicano seguirá insistiendo en la extradición de Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Grupo México, el gigante minero, enfrenta una denuncia penal presentada por el Gobierno de México por haber incumplido con su compromiso de remediar los daños ocasionados por un derrame de químicos en el río Sonora durante 2014. El 6 de agosto de 2014, unos 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi por un derrame originado en la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, provocando una emergencia ecológica sin precedentes en el estado y el peor desastre ambiental en la industria minera del país. A finales de 2019, es decir, 5 años después del derrame de soluciones aciduladas de cobre en el río Sonora, Grupo México del empresario Germán Larrea descartó que se incumpliera y que la empresa realizó aportaciones por más de 2,000 millones de pesos, adicionales a los 400 millones de pesos inicialmente previstos para la remediación. La empresa manifestó que el derrame fue atendido oportunamente, con estricto apego a la normatividad oficial. Al considerar que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un crimen de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque debe de ampliarse las investigaciones en este caso, porque este tipo de casos no prescriben. El Ejecutivo se refirió a la reciente resolución de un tribunal de circuito que abrió puerta para que el asesino del ex candidato presidencial, Mario Aburto, podría salir de prisión en marzo. Informó que a través de la Secretaría de Gobernación se analiza cuál es la alternativa jurídica para evitar que esta decisión judicial permita su liberación anticipada. La información nacional, como todos los días en Enlace México.
Como cada jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Continúan las repercusiones en la ciudad de Nueva York respecto al conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas. Manifestaciones en diferentes partes se han dado aquí en Nueva York y también en Washington. Los pro-palestinos con signas de que quieren un país libre que sea reconocido, y por otra parte los pro-israelíes que se respete la vida en Israel. Llamó muchísimo la atención una pancarta de un pro-palestino en el cual llevaba impresa la Virgen de Guadalupe y la palabra Palestina. Tratamos de entrevistarlo, pero no quiso dar ninguna palabra para la televisión. Como se pueden dar ustedes cuenta, la policía medió entre estos dos bandos, pro-palestinos, pro-israelíes. Entramos al 6º día de conflicto y las cifras que dan ambos bandos son realmente de mucho cuidado y de pesar. Más de 1,000 personas han fallecido en ambos bandos y aparte las personas heridas. Escuchemos lo que dicen los manifestantes. Como pudieron darse cuenta, la persona que llevaba esta pancarta de la Virgen de Guadalupe con la palabra Palestina se encontraba ahí mostrando esta pancarta diciendo que la Virgen de Guadalupe está con los palestinos. Supimos cuándo dio inicio el conflicto el sábado pasado, pero no sabemos cuándo va a terminar. El gobierno estadounidense ha mostrado su total respaldo al pueblo y al gobierno israelí, y mientras tanto esperemos que haya una solución, pues el asedio contra los habitantes de la Franja de Gaza va en aumento. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por toda esta información. Saludos cordiales para ti. Por favor, cuídate mucho. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 44 centavos y a la venta en 18 pesos con 43 centavos. La cotización al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a David Franco, Claudia Sobrino y Patricia de la Cruz por sus comentarios, por compartir, por supuesto, y por participar en nuestro canal de YouTube. Vamos al corte, continuamos con más. Más adelante, Irán insta a países árabes e islámicos a hacer frente a Israel en la guerra con Hamas. Además, cada 12 de octubre se conmemora como el Día de la Raza en memoria de la lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles. Estamos de regreso, continuamos con más información. Por supuesto, las efemérides de una fecha como hoy, como cada noche. Un día como hoy, pero de 1492, la expedición de Cristóbal Colón avista tierra americana en el Caribe. En 1810 se celebra en Múnich la primera edición de la Oktoberfest. En 1875 nace Aleister Crowley, el mago negro. Hechos y personajes que vale la pena recordar y que, en su compañía lo hacemos diariamente. Y nos vamos ahora a hechos y personajes de la actualidad. Está listo el compendio de algo de lo más destacado que ocurrió en la jornada informativa de este día alrededor del mundo. Veamos.
El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya alcanza los 1.417, entre ellos 447 menores, con unos 6.268 heridos, informó la tarde del jueves el Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que el saldo de víctimas en el lado israelí causado por el ataque de la organización islamista Hamas el sábado pasado se mantiene de momento en torno a los 1.300. A estos 1.300 muertos en Israel se añade un total de 3.268 heridos hospitalizados, de los que 28 están en estado crítico, 348 graves y 581 moderados, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Sanidad israelí. Tampoco se sabe nada aún del destino de los secuestrados por Hamas y llevados a Gaza como rehenes, que podrían sumar unos 200 personas según algunas estimaciones israelíes. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aterrizó este jueves en Tel Aviv y se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el marco de una gira por el Medio Oriente para mostrar la solidaridad de Washington con Israel tras los ataques terroristas de Hamas y trabajar para evitar que el conflicto se agrave. Blinken trata también de ayudar a conseguir la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, algunos de los cuales son estadounidenses, y de avanzar en las conversaciones con israelíes y egipcios para facilitar un paso seguro de los civiles de Gaza fuera del enclave antes de una posible invasión terrestre israelí. Después de Israel, Blinken se dirigirá a Jordania, donde se reunirá con el rey Abdullah y con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llamó a los países islámicos y árabes a cooperar para hacer frente a Israel, que está librando una guerra desencadenada por un sorpresivo ataque del movimiento islamista palestino Hamas. Hoy, todos los países islámicos y árabes y todas las personas libres del mundo deben alcanzar una convergencia y cooperación serias para trabajar los crímenes del régimen sionista contra la nación palestina oprimida, declaró Raisi a su homólogo de Siria, Bashar al-Assad, durante una llamada telefónica el miércoles por la noche. Raisi afirmó que Irán se coordinará con los países islámicos lo antes posible para frenar el genocidio de los palestinos por parte de los sionistas, según un anuncio publicado en la página web de la presidencia este jueves. Irán, que apoya a Hamas, celebró el sábado el ataque contra Israel, aunque insiste que no estuvo involucrado en él. La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional COI acordó este jueves la suspensión del Comité Olímpico Ruso con efecto inmediato y hasta nuevo aviso por incorporar varias organizaciones deportivas de regiones ucranianas. La decisión unilateral adoptada por el Comité Olímpico Ruso el 5 de octubre de 2023 de incluir entre sus miembros a las organizaciones deportivas regionales que están bajo la autoridad del Comité Olímpico Nacional de Ucrania como Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia constituyen una violación de la Carta Olímpica, afirmó el portavoz del organismo internacional, Mark Adams. Según el portavoz, esta decisión viola la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania. El COI no ha enviado invitación para participar en los Juegos de París a los comités olímpicos bielorruso y ruso, a la continuidad de la guerra de Ucrania, aunque estas ya compiten en los torneos preolímpicos como neutrales. La información internacional como todos los días. Y vamos a pasar a otros temas. Nos vamos a conmemorar pues esa fecha histórica, 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América a más de 5 siglos. Hoy en día estamos celebrando en México el Día de la Raza. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El 12 de octubre se celebra en América el Día de la Raza, fecha en la que se recuerda el arribo de Cristóbal Colón a costas de una isla del Caribe americano. El continente americano celebra el Día de la Raza como la mezcla de herencia hispana y las influencias culturales y étnicas indígenas. El Día de la Raza fue establecida a inicios del siglo XX, en las primeras décadas, por instancia de la diplomacia española, que buscaba o pretendía establecer una especie de canal de contacto con las diferentes naciones latinoamericanas. La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. En México es importante decir que es con José Vasconcelos, como secretario, que se establece el Día de la Raza como el día para celebrar el llamado descubrimiento, ¿no?
La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. Generalmente se pensaba que descubrieron, ¿no? Nos descubrieron los españoles y gracias a eso, o descubrieron los españoles América y gracias a eso somos lo que somos ahora, ¿no? Hay una fuerte discusión sobre si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Lo que tendríamos que pensar es cómo este día tiene que ver con nosotros, con este pueblo, con México, pues, que tiene que ver con nosotros y cómo se puede, en todo caso, resolver algunas de estas deudas que se tengan con los pueblos indígenas. El 12 de octubre, Día de la Raza, se celebra en Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Uruguay y Venezuela, mientras que en los Estados Unidos se celebra el 11 de octubre. El Día de la Raza fue instituido para unir a los pueblos o países que tienen en común la lengua, el origen o la religión. Es un día en donde, de algún modo, lo que se reconoce, lo que se discute, lo que se reflexiona, tiene que ver con el encuentro de las culturas indígenas, la cultura de los pueblos indígenas de América, con la cultura española. Este día es para reflexionar sobre la importancia del respeto a las diferentes culturas y etnias que existen en el planeta. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues ahí tienen ustedes la información, recordando por supuesto aquellos hechos históricos, los personajes y más que nada el resultado precisamente de aquel encuentro, un encuentro de dos mundos que dio como resultado lo que conocemos hoy en día. Bien, nos vamos a la terminación 2972. Saludos hasta Acatlán de Osorio, a la familia Valadez Ponce, de sus hijos Margarita, Irene, Ramón y Lauro, desde Brooklyn, Nueva York. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al volver, analizaremos las cifras positivas del mercado laboral de Estados Unidos. Además, analizaremos la guerra entre Hamas e Israel. Estamos de regreso de la pausa y este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. ...88 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana viernes. La mínima 63 grados Fahrenheit, 17 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se esperan 79 grados Fahrenheit, 26 centígrados como máxima, mínima 59 Fahrenheit, 15 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, se esperan 64 grados Fahrenheit, 17 centígrados como temperatura máxima, la mínima 55 Fahrenheit, 12 centígrados. Se espera un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, la mínima 13 centígrados, 57 Fahrenheit. Vamos a tener un día con chubascos durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, deseándoles un excelente fin de semana.
Como cada jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. y un placer darle la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen. Don Isaac, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. El mercado laboral en Estados Unidos otra vez ha sorprendido positivamente a casi todos los observadores. La semana pasada el Departamento de Trabajo dijo que en septiembre fueron creados 336,000 nuevos puestos de trabajo, desde la cifra revisada de 227,000 en agosto, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo igual en 3,8%. La creación de empleo durante 33 meses consecutivos es notable, porque está ocurriendo a pesar del apretamiento de la política monetaria por el Banco Central, al elevar la tasa de interés en 19 meses arriba de 5%, lo cual no se veía en 22 años. Casi 70% de la creación de empleo en septiembre se concentró en 3 sectores: hospitalidad y entretenimiento, gobierno y sanidad, con los 2 primeros sectores recuperando los niveles de empleo que ambos habían alcanzado antes de la pandemia. El promedio del salario por hora aumentó moderadamente 0,2% desde agosto y 4,2% desde septiembre del año pasado, debajo de la tasa de inflación. La fortaleza del mercado laboral es un indicador que apoya a quienes anticipan que puede haber otra alza en la tasa de interés antes de que termine este año. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Perfecto, don Isaac, muchísimas gracias por su colaboración. Como siempre, muy interesante. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y ahora nos vamos rápidamente a la política internacional. Nadie mejor para explicarnos lo que sucede en el mundo y, bueno, por supuesto, sus consecuencias que el doctor Sidan Seraoui. Adelante, Sidan, bienvenido. Hola, Isabela. El Medio Oriente está en llamas. Esta acción terrorista, pero sin embargo espectacular, del grupo Hamas en Israel, que por primera vez se golpeó de una manera muy directa al corazón del país, es inédita. Más de 1,000 muertos, más de 100 israelíes llevados a la Franja de Gaza como rehenes, es algo que nunca había sucedido. Obviamente fue un gran golpe, probablemente comparable como el 11 de septiembre de 2001 para Estados Unidos. Y claro, la respuesta de Israel, como la de Estados Unidos en aquel entonces, es la destrucción total del enemigo. Es decir, la destrucción total de la Franja de Gaza. Allá uno puede reflexionar. Si bien es cierto, el golpe de Hamas fue un golpe duro, un golpe terrorista, condenable definitivamente, lo que está haciendo el día de hoy Israel contra la Franja de Gaza tampoco es aceptable. En pocos días, más de 1,000 palestinos han muerto en esta ofensiva que todavía no es terrestre, simplemente de los bombardeos, de los misiles que Israel está lanzando contra la Franja de Gaza, y esto va a durar. ¿Hasta cuándo? Según el primer israelí, hasta la desaparición total del Hamas. ¿Qué significa esto? Significa arrasar con la Franja de Gaza, arrasar con la población, arrasar con los 2 millones de palestinos que viven encimados allá en este pequeño territorio. La pregunta está en el aire. A pesar de todos los llamamientos, inclusive de la OTAN, del secretario general de la ONU, de tomar medidas más mesuradas, parece ser que el gobierno de Israel
se siente golpeado y quiere reaccionar de una manera tajante para mostrar que siempre tiene la superioridad. Pero ¿existe una superioridad militar? ¿Y la paz? ¿Cómo se lograría con tantos cadáveres? Es difícil preverlo. Perfecto, Zidane, muchas gracias por tu colaboración, gracias por explicarnos estos temas que, bueno, son hechos que suceden alrededor del mundo. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Jimena Martínez Fuentes desde Calexico, California. Saludos a los hermanos Carlos, Fernando e Israel, que se encuentran trabajando en Manhattan. Rafael Lozada desde San Pablo, Xochimehuacán. Una gran felicitación para su papá Ricardo Lozada, que radica en Rockford, Illinois. Felicidades por su cumpleaños. Y Jaime Cuevas desde Los Ángeles, California, saluda a su esposa Carla Paredes y a sus hijos Martín y Carlita, que viven en Atlisco, Puebla. Los extraña, manda muchos besos. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado, siendo muy responsables. Cuídense mucho, por favor, y buenas noches y buenas tardes para algunos de ustedes. Ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.